días, hermanos, nos da gusto estar una vez más con ustedes y esta mañana vamos a continuar hablando acerca de lo importante que es considerar nuestra salvación. Lo que a continuación le voy a decir es algo que me llena mucho de tristeza. Me da mucha tristeza el comentarle esto porque la gran mayoría de nosotros no estamos reaccionando bien de acuerdo a la pandemia. Todos los gobiernos estatales están sumamente preocupados porque la gran mayoría de las personas ha perdido la sana distancia y ha perdido las indicaciones que se ha dado cuando se descubrió esta pandemia o se dio a conocer. Hoy, en estos días, nuestro gobierno municipal, juntamente con otros municipios, ha establecido como norma de conducta cuando usted ande por la calle, tener su cubrebocas y si usted no lo porta, usted va a ser sancionado con una multa económica. Esto me da mucha preocupación, hermanos, al darnos cuenta que la gran mayoría de las personas ha perdido el interés de seguirse cuidando, de seguir fomentando las normas que el gobierno nos ha pedido para poder evitar muertes, pero sobre todo contagios y los desastres que se presentan. Y me pregunto yo, hermanos, ¿cuántos de nosotros, por el tiempo, por la costumbre, por lo que hemos estado viviendo, hemos perdido nuestra concentración en la salvación que Dios nos ha dado? Es lamentable ver a los gobiernos que se están quejando de la ciudadanía. Algunas personas del sector salud que tienen familiares directos que son doctores han comentado de forma discreta, juntamente con otras personas, con causa de conocimiento, que los contagios son más de los que los gobiernos registran. Es solamente una observación que testifica que la gran mayoría de las personas se ha olvidado del cuidado. Hoy, esta mañana, quiero preguntarle, ¿usted se ha olvidado de su sana distancia espiritual? ¿De cuidar esa relación que Dios nos ha dado y en la cual ha efectuado un compromiso con nosotros? Esta mañana quiero que hablemos, hermanos, basados en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, y que veamos la recomendación que va a hacer el escritor a los hebreos. Esta es la primera vez que el escritor a los hebreos va a dar una exhortación fuerte. Acaba de explicar la naturaleza del Hijo de Dios en los dos párrafos anteriores. En el capítulo 1 explicó la naturaleza del Hijo de Dios y lo que ha hecho y por lo cual se ha sentado en el trono. Y ahora en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, es donde empieza, ya les expliqué, ahora les voy a exhortar. Y en el capítulo 2 de Hebreos, en los versículos del 1 al 4, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, fíjese lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y vamos a subrayar la palabra, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor se propone en primer lugar con la cualidad en el versículo 1, por tanto, es necesario, pero ¿qué es necesario? Es la pregunta que vamos a hacernos. Y la pregunta se contesta con la siguiente frase, que es la frase principal de esa oración. Es necesario, ¿qué es necesario? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que atendamos a las cosas que hemos oído, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es lo fundamental. Que atendamos a las cosas que hemos oído es necesario. ¿Qué es lo que busca el escritor a los hebreos comunicarnos en esta mañana? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. El punto fundamental de este párrafo o de estos versículos es que nosotros prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es un requisito. Hace tiempo, hace algunos años,
fui a reportar una falla que había en la electricidad en la casa y en Guadalajara. Y viajé toda la ciudad, crucé toda la ciudad, desde donde yo vivía hasta donde estaba las oficinas para hacer esta queja, estaba muy lejos. Cuando llegué, iba a entrar a la empresa y el guardia de seguridad me dijo, disculpen, necesito que me presente su identificación. Saqué mi cartera, empecé a buscar y no traía mi identificación. La había dejado en la casa. Traté de convencer al oficial, al guardia de seguridad, que me dejara ingresar. Le expliqué los motivos, le expliqué desde dónde venía. Nomás peló los ojos y dijo, uy, está muy lejos. Y aparte el trafical que había. Pero él me dijo, es necesario que usted presente una identificación. No lo puedo dejar entrar así. El escritor de los Hebreos está muy preocupado. Dios, a través del escritor de los Hebreos, está preocupado por nosotros. ¿Cómo está nuestra salvación? Porque invita a que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y el punto fundamental, el propósito de atender es para que no nos deslicemos. Cuando una persona no atiende a lo que se le está demandando o no guarda bien la situación, hay una consecuencia. Pero ¿qué estaba pasando, hermanos? Hay dos cualidades que el escritor de los Hebreos destaca. Dice en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, estas dos palabras son las dos palabras que nos van a sacar los dos puntos esta mañana. Cuando nosotros estamos descuidando nuestra salvación, es que no hemos seguido las ordenanzas como se nos ha dado. La palabra transgresión en este contexto no es ir más allá de lo que se ha dado. La palabra transgresión, y si usted nota toda la carta a los Hebreos, el problema fundamental es que los cristianos están olvidando la promesa que Dios les dio. Están dejando de perseguir lo que el Señor les prometió. Están abandonando su fe, dejando de congregarse muchos de ellos o no queriendo atender a las demandas de Dios. Por lo tanto, la primera cualidad de esta desobediencia, o más bien de esta transgresión, es el abandono. La palabra transgresión en este contexto no significa transgredir o ir más allá de los límites, sino tiene el sentido natural del abandono. Por eso en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos. La palabra descuidar está transmitiendo la idea de que los hermanos han sido negligentes en cuidar su salvación. Entonces, en el versículo 2 se nos dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pero en el versículo 3 se nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra descuidar tiene la idea de ser negligentes y concuerda con la palabra transgresión porque se ha abandonado lo que una vez se creyó, o se está abandonando lo que una vez se recibió. Aquí el escritor de los Hebreos está hablando del descuido. Si es necesario que pongamos más diligencia a las cosas que hemos oído, cuando nuestra salvación se descuida, es porque hemos abandonado lo que se nos ha enseñado. Cosas como orar, cosas como leer la palabra, cosas como compartir el mensaje con otros, cuando no se hacen, es una clara manifestación de un descuido espiritual de nuestra salvación. Es triste ver cómo la gran mayoría de las personas está descuidando su sana distancia, pero es más triste ver cómo la gran mayoría de las personas pierde su salvación. Porque empieza a descuidar cosas elementales como la oración, la lectura,
el compartir la palabra, pero sobre todo el poner en primer lugar las necesidades espirituales. Esto es un periodo de separación, es un abandono espiritual. Y esto es acerca de lo que está hablando el escritor a los Hebreos. Hay dos maneras de descuidar nuestra salvación. La primera es cuando hacemos las cosas por costumbre. Vamos a orar. Cerramos los ojos, gracias por el pan, amén. Voy a orar. Llega la noche y vamos a orar. Señor, gracias por el día, gracias por lo que nos diste, amén. En la mañana se levanta y en lugar de dedicar unos minutos para meditar en lo que va a hacer en el día, la persona solamente se levanta y dice, Señor, gracias por este día, te bendigo, amén. Y ya, váyase sus labores. Unos jóvenes hicieron una investigación con sus compañeros de universidad y se dieron cuenta que la gran mayoría de sus compañeros solamente dedicaba 2 minutos y medio al día para dedicarse a la oración. En cambio, tenían un montón de lenguaje. Si alguien se despedía de ellos, le decía que Dios te bendiga o que te vaya bien. Tenían la comunicación con las personas de una comunicación evangélica. Escuchaban música religiosa. Leían libros religiosos. Pero la práctica de la oración estaba olvidada. Otra de las cualidades que se dieron cuenta cuando hicieron esta encuesta en la universidad es que no dedicaban mucho tiempo a leer la palabra. Pasaban 5 días y ellos nunca no agarraban su Biblia, salvo en los cultos que tenían oportunidad de asistir entre semana y el domingo. Y se dieron cuenta que regularmente leían la Biblia solamente entre 30 minutos a 45 minutos y no continuo, sino solamente por lo que se requería en los servicios que participaban. Cuando se pedía que mostraran un carácter espiritual, cuando se pedía que ellos tuvieran una opinión bíblica de los asuntos del mundo, fallaban. ¿Por qué? Porque habían descuidado su salvación. Estaban transgrediendo en el sentido de abandonar. ¿Cuántos de nosotros hemos dado cuenta que quisiera preguntarle, ¿cuántos años tiene de cristiano? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? Y dentro de este periodo, ¿cuánto tiempo ha pasado usted para desarrollar una conciencia espiritual? Porque eso es lo que busca el Señor. Que no abandonemos lo que se nos ha dado, sino que fomentemos día a día una conciencia espiritual donde cada uno de nosotros esté consciente de que es necesario ser diligentes en nuestra salvación, que es necesario no descuidar nuestra salvación porque hay una consecuencia delante de Dios. Entonces, la importancia que presenta el Señor en estos versículos es que nosotros al atender y al que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es cuando no descuidamos lo que se nos ha dado. Es cuando cada uno de nosotros pone prioridades espirituales para darse cuenta que es importante, es necesaria la oración, es necesaria la lectura, es necesaria la meditación, es necesaria la reunión, es necesario hablarles a otros de Cristo, es necesario fomentar una conciencia espiritual que vaya formando nuestro carácter ahora como ciudadanos del reino. Y esa es la manera en la cual nosotros ponemos diligencia. El segundo punto que nos habla el escritor a los Hebreos es desobediencia. Pero aquí la desobediencia no es la única vez que aparece esta palabra en el libro de Hebreos, la palabra en el original que se traduce desobediencia. Y la idea, hermanos, que presenta el escritor al hablar de la desobediencia es que lo que hemos oído no ha logrado efectos en nosotros. Más adelante el escritor de los Hebreos va a hablar de la desobediencia, pero esa palabra que se traduce desobediencia, lo primero que tiene que ver es con rebeldía. Pero la palabra que se traduce aquí como desobediencia
tiene que ver con la indiferencia, como hacerse el desentendido, como hacerse como que no escuchamos nada y como que no nos hemos percatado de que se nos está hablando a nosotros. Y la idea que presenta el escritor con esta palabra es que lo que hemos escuchado no ha influido en nuestra conducta. Una ocasión, un predicador fue a visitar a un hermano. Llegó a la casa, iba apenas a tocar, se abre la puerta y el hijo del hermano sale. Cuando ve al predicador, se le abren los ojos al niño y el predicador le dice: hola, Pablito, vamos a decirlo. Hola, Pablito, ¿está tu papá? Y el niño traía una cubeta, un balde en la mano y dice: sí, ahí viene. Cuando el hermano iba a dar el paso para salir de su casa, vio al predicador. Traía dos botes en la mano para traer agua. Y cuando vio al predicador, los ojos se le abrieron. Y en su mente pensó él: trágame tierra. El hermano traía un cigarro en la boca. Estaba fumando. ¿Qué escena tan bochornosa para la persona que fue a visitar a ese hermano? En otra ocasión, dos jóvenes cristianos iban caminando por el centro y les dio gusto ver a un anciano de una iglesia. Iban a cruzar la avenida para ir a saludarlo. Y cuando ellos se pararon para cruzar la avenida y permitir primero que los carros pasaran y luego ya tener oportunidad de saludarlo, el anciano se paró, sacó una cajetilla de cigarros, se puso uno en la mano, prendió, inspiró, aspiró o fumó, como se dice comúnmente, lo dobló y siguió caminando. Los dos cristianos, jóvenes cristianos, les dieron ganas de vomitar del impacto que esta persona había hecho. Estas dos escenas que hemos manifestado hablan de que la palabra que hemos escuchado, somos desobedientes, no ha efectuado un cambio en nosotros. ¿Qué más hablaremos, hermanos, de un carácter voluble, de un carácter hiriente, de que como esposo maltratas a tu esposa por cualquier cosa, que no tienes paciencia en gobernar tus emociones y en dirigirte con tus hijos? Eso es algo grave. Si nosotros nos damos cuenta entonces de esta situación, abandonar nuestra fe, olvidar lo que se nos ha enseñado y ser desobedientes en no permitir que nosotros manifestemos que la palabra que hemos escuchado haga una conciencia en nosotros, es estar descuidando nuestra salvación. Lo serio de lo que estamos hablando es la falta de consagración. Por eso es necesario que con más diligencia, que pongamos manos a la obra, que salgamos de nuestro estado pasivo espiritual y vigilemos constantemente y diariamente nuestra relación espiritual con el Señor, para que lo que hemos escuchado, para que lo que hemos recibido, para que lo que se nos ha enseñado pueda formar una conciencia en nosotros. Cuando Cristo, hermanos, pierde a uno de sus redimidos, lo pierde poco a poco. Cuando nosotros dejamos de seguir a nuestro Salvador, no lo hacemos de un momento para otro. Lo hacemos porque hemos olvidado y porque no ha efectuado un cambio en nosotros el Señor. Y entonces descuidamos una salvación tan grande que ha sido efectuada por nosotros. El punto que destaca estas dos cualidades de transgredir o abandonar o olvidarse de lo que hemos enseñado, y ser desobedientes, el no atender, el no permitir que forme un carácter en nosotros, tienen justa retribución. Por eso dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y luego hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros
¿De qué vamos a escapar si la salvación no se pierde? ¿De qué vamos a escapar si la verdad es que nunca vamos a ser responsables ante Dios y nunca nos podemos deslizar de la salvación? Lo que está diciendo el escritor a los Hebreos en tantas y cuantas palabras es que tú puedes perder tu salvación, porque la salvación es una promesa que se te da. Toda la carta a los Hebreos habla de que hay una promesa. Él vendrá y entrarán a su reposo. Él les dará y cumplirá sus promesas. Él les dará una salvación grande, pero nunca dice que la salvación no se puede perder. Toda la carta a los Hebreos nos enseña que si no somos diligentes, vamos a perder nuestra salvación. No vamos a tener derecho a reclamar la promesa que Dios ha hecho, porque nosotros hemos fallado. Por lo tanto, en esta cuestión es, entonces, ¿cómo ponemos más diligencia? Eso, la misma respuesta está en los dos puntos que hemos visto. Si es necesario que pongamos más diligencia, es un requisito, poner más diligencia es un requisito para que nuestra salvación no se descuide, entonces la pregunta importante de la aplicación es, ¿cómo pongo diligencia en mi salvación? Y la respuesta lo da el escritor de forma negativa, es decir, no la olvides y sé obediente. No te olvides de lo que has aprendido y que lo que has aprendido te lleve a tener una práctica contigo. Por ejemplo, las recomendaciones que le hice la semana pasada. ¿Ya buscó usted a alguien? ¿Ha memorizado algún versículo bíblico? ¿Se sabe un nuevo versículo que usted está teniendo en su conciencia y lo ha registrado? Eso es lo importante. Esa es la manera de ser diligentes, de poner más atención, de preocuparse por su salvación espiritual. Porque la realidad, hermanos, es que si no tenemos la palabra en la mente, no va a estar en nuestras manos. Si no tenemos la palabra en la mente, no va a estar en nuestros pies. Entonces, la manera de ser más diligentes es nosotros dedicar tiempo a las cuestiones espirituales. Hoy en nuestros días tenemos esas actividades que hemos dicho: orar con regularidad y tener una disciplina. Leer con regularidad y sobre todo meditar en la palabra del Señor y memorizar un versículo al día para que no se nos olvide. Hablarle a otros de Cristo, de lo que ha hecho por nosotros. Testificar de forma sana cuando tenemos oportunidad, cuando se nos da el tiempo, y buscar la oportunidad también. Esas son maneras de nosotros ser diligentes. Cumplir los mandamientos del Señor no como mero cumplimiento, sino como el medio que nos lleva a formar una conciencia, como el medio que nos lleva a fomentar en nosotros un carácter espiritual, como el medio que nos lleva a decirnos cómo debemos vivir para agradar a nuestro Señor y para que Él siga transformando nuestra vida. La solución para ser más diligentes y entender que es una necesidad que si no la cumplimos no vamos a recibir la promesa, es entonces no olvidar lo que hemos aprendido y cuando se nos enseñe, ser obedientes. Quiero concluir con lo siguiente. Quiero invitarlo a que haga una práctica obligatoria, memorizarse un versículo al día. Es la aplicación que vamos a decir hoy. Porque si usted quiere que la palabra de Dios esté en sus decisiones, tiene que estar primero en su mente. Si usted quiere que Dios gobierne su corazón y usted quiere ser agradable a Dios, tiene que primero saber qué es lo agradable a Dios, qué es lo que Dios espera de usted y de mí. Así es de que esta semana, en este versículo, para que usted no olvide y no sea desobediente, le voy a pedir que usted memorice cualquier versículo que le guste. La siguiente semana hablaremos acerca de la importancia de la meditación de la palabra. Pero esta semana quiero concluir con esta aplicación. Memorice un versículo al día. No le pido más. Y usted va a ver los cambios que el Espíritu Santo va a hacer en usted a través de su palabra. Hermanos, no perdamos nuestra sana distancia espiritual. Sigamos siendo cuidadosos, precavidos y obedientes, porque el Señor nos quiere ver en el cielo,
y quiere que estemos con Él por la eternidad. Él desea que tú vengas y habites con Él y Él sea tu Señor. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si somos negligentes en olvidar y no permitir que efectúe cambios en nuestra conducta. Medite un versículo al día. Le va a ayudar mucho en su salud espiritual. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque nos has permitido entender que todavía tenemos que seguir con nuestra sana distancia espiritual para no descuidar lo que nos has enseñado. Bendice a mis hermanos y gracias por este momento. En Jesús, amén.